When I say los, you say dichos. Ready? Los. Dichos. Los. Dichos. Great job, Rocketeer. Cuando yo diga los, tú dices dichos. ¿Lista? Los. Dichos. Los. Dichos. Buen trabajo, Rocketeer. Good day, Rocketeer. Give me 2 thumbs up if you are ready for our 4th Los Dichos lesson of the year. Rocketeer, my name is Mrs. Nelsie, and this is my co-leader, Mrs. Lorena. We welcome all of you to Los Dichos. Buen día, Rocketeer. Dame 2 pulgares hacia arriba si estás listo con nuestra 4ª lección de los dichos este año. Rocketeer, mi nombre es la señora Lorena y ella es mi compañera, la señora Nelsie. Les damos la bienvenida a todos ustedes a los dichos. Rocketeer, every one of our lessons has a dicho of the day. The dicho is the main message of our lesson. Today, our dicho of the day is by H.O.R.S.E, who said, "The world of reality has its limits. The world of imagination is boundless." Rocketeer, what does that statement mean to you? Please pause the video to turn and talk with your family member or caring adult. Start the video up again when you have finished talking. Rocketeer, cada una de nuestras lecciones tiene un dicho del día. El dicho es el mensaje principal de nuestra lección. Hoy nuestro dicho del día es por H.O.R.S.E, que dijo, el mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación no tiene límites. Rocketeer, ¿qué significa esta afirmación para ti? Por favor, pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que está a tu cuidado. Vuelve a iniciar el video cuando hayas terminado de hablar. Rocketeer, have you ever played a game where you travel to a different city, a different planet, or maybe a place that does not exist? Well, you are in for a treat. In our book today, Rocketeer, the 2 main characters take a regular basketball court and transform it into a place where imagination has no limits. They jump, fly, and defy the laws of gravity. The only rule to the game moves you can do is that there is no limit. Whatever you can imagine, that is what your gameplay is. Ready, Rocketeer? Let's see how our main characters battle it out in this game of imagination and skill. And anything you can do, I can do better contest. Rocketeer, ¿alguna vez has jugado el juego en el que viajas a una ciudad diferente, un planeta diferente o tal vez un lugar que no existe? Si no, prepárate para algo excitante. En nuestro libro de hoy, Rocketeer, los 2 personajes principales toman una cancha de baloncesto normal y la transforman en un lugar donde la imaginación no tiene límites. Saltan, vuelan y desafían las leyes de la gravedad. La única regla para los movimientos del juego que puedes hacer es que no hay límite. Cualquier cosa que puedas imaginar, eso es lo que es tu juego. ¿Listo, Rocketeer? Veamos cómo nuestros personajes principales compiten en este juego de imaginación y habilidad. Una competencia en la que todo lo que tú haces, yo lo puedo hacer mejor. Rocketeer. The title of our story today is H.O.R.S.E, a game of basketball and imagination. It is written and illustrated by Christopher Myers. Rocketeer, el título de nuestra historia de hoy es Caballo, un juego de baloncesto e imaginación. Está escrito e ilustrado por Christopher Myers. Question number 1. Rocketeer, give me a thumbs up if you have played the game of or heard of the game of H.O.R.S.E. Give me a thumbs down if you have not played or heard of this game. Pregunta número 1. Rocketeer, dame un pulgar hacia arriba si has jugado o escuchado sobre el juego Caballo. Dame un pulgar hacia abajo si no has jugado o escuchado de este juego. One day at the basketball court, hey, want to play a game of H.O.R.S.E? H.O.R.S.E.
Un día, en la cancha de baloncesto, oye, ¿quieres jugar a un juego de caballo? ¿Caballo? Yeah, the game where one person shoots any kind of shot, layup, jumper from half court, bounce shot, whatever. The other player has to shoot the same shot, or else that player gets a letter. Spell horse, and it's giddy up, you're out. Right, we call it ghost where I come from, but the game's the same. You start. Sí, el juego en donde una persona hace cualquier tipo de tiro al centro, saltando desde media cancha, tiro de rebote, lo que sea. El otro jugador tiene que hacer el mismo tiro. O de lo contrario, ese jugador recibirá una letra, deletreando la palabra caballo. ¡Arre! ¡Estás fuera! O sí, de donde yo vengo le llamamos fantasma, pero el juego es el mismo. Tú primero. Okay, lay up with my eyes closed. Wait, that's how you play? That's just too easy. We'll be here all day. Oh, I was just starting easy. I figured I'd give you a chance before you got hoarse or ghosted or whatever. Don't be easy on me now. Be easy on yourself. Maybe you want to practice a little first? I do not need to practice to beat some old ghost chump. Why don't you start? Bien, tiro con los ojos cerrados. Espera, espera. ¿Así es como juegas? Eso es demasiado fácil. Estaremos aquí todo el día. Oh, estaba pensando fácil. Pensé que te daría la oportunidad antes de que te gane en caballo o fantasma, como le llames. No me lo pongas fácil. Póntelo fácil a ti. Tal vez quieras practicar un poco primero. No necesito práctica para vencer a un disque campeón en fantasma. ¿Por qué no empiezas? Okay, I'm going to stand here at half court with my back to the hoop. And I'm going to sky hook this ball clear across the court into that basket. With my eyes closed, standing on one foot over my left shoulder. Didn't know I could go left, did you? You're probably a specialist in left. Left back, left behind, left out. Está bien. Voy a empezar aquí en media cancha de espaldas al aro. Y voy a levantar la bola hasta el cielo para atravesar la cancha y engancharla en la canasta. Con los ojos cerrados, parado sobre un pie, sobre mi hombro izquierdo. No sabías que podía tirar con la izquierda, ¿verdad? Probablemente seas un especialista en izquierda. Izquierda atrás, izquierda al lado, izquierda afuera. Well, school is starting now. Get a pencil because I'm going first. You see that building over there? Way over there? The white building? No, the one next to it. I can barely make out the windows. Yup, that one. Bueno, la escuela empieza ahora. Toma nota, porque yo voy primero. ¿Ves ese edificio de ahí? ¿Ese que está bien lejos? ¿El edificio blanco? No, el de al lado. Apenas puedo distinguir las ventanas. Sí, ese. I'm going to climb to the roof of that building, up 437 flights of stairs. When I get there on the roof of the building, 437 stories high, I will first calculate the wind speed and direction. Then, ever so carefully, I will stand on one tiny tiptoe, balance myself on the topmost corner of the 437-story building, and shoot a perfect layup with my left foot. Voy a subir la azotea de ese edificio. Subiré 437 tramos de escaleras. Y cuando llegue a la azotea del edificio de 437 pisos de altura, primero calcularé la velocidad del viento y dirección. Entonces, con mucho cuidado, me pararé de puntillas
Me equilibraré en la esquina superior del edificio de 437 pisos y lanzaré un tiro perfecto con mi pie izquierdo. Now you tell me what? Y apenas me dices, ¿qué? That we could leave the court. I didn't know that. If I'd known that, I would have volunteered to go first ages ago. See, I'm going to start on the court. I'll take off from about here. I'm going to need a running start. I'm going to take off like a jet, leaving the city, fly over buildings. Que podíamos salir de la cancha. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, me hubiera ofrecido como voluntario para ir primero yo hace mucho tiempo. Mira, voy a empezar en la cancha. Despegaré de aquí. Voy a necesitar empezar a correr. Voy a despegar como un jet, dejar la ciudad, volar sobre edificios. Over the ocean, past Europe, over Africa and Asia, back through North America, one jump clear around the world. I call this my Magellan shot. One jump. That is, unless I get sidetracked by strong winds over the Pacific or something. Then it'll be two jumps. A través del océano, pasando Europa sobre África y Asia. De regreso a través de América del Norte. Un salto atravesando todo el mundo. A esto lo llamo mi tiro de Magallanes. Un salto solamente. Es decir, a menos que me desvíen los fuertes vientos sobre el Pacífico o algo así, serán dos saltos. As I approach the court, somewhere over New Jersey, I'll race back, open my mouth, dunk the ball through the basket there with my tongue. Cuando me acerque a la cancha, en algún lugar de Nueva Jersey, me levantaré hacia atrás, abriré la boca, meteré la pelota en la canasta ahí, con mi lengua. Question number 2. Rocketeer. Name 3 moves or strategies our main characters have come up with in the court. Have you used them before? Pause the video to turn and talk with your family member or caring adult. Start the video up again when you have finished talking. Pregunta número 2. Rocketeer. Nombra 3 movimientos o estrategias que nuestros personajes principales hayan ideado en la cancha. ¿Los has usado antes? Pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que esté a tu cuidado. Vuelve a iniciar el video cuando hayas terminado de hablar. That's not bad for an amateur. If you're as bad as you say you are, we can start where I usually start. I'm glad you're thinking globally, because you're going to have to be in a planetary frame of mind to even understand what I'm going to do to start us off. I'm going to need a special ball for this one. It has to be heat resistant, cold resistant, and space resistant. That's right, I said it. Outer space resistant. Eso no está mal para un aficionado. Si eres tan malo como dices, podemos empezar por donde suelo empezar. Me alegra que estés pensando globalmente, porque vas a tener que estar en un estado mental planetario para entender lo que voy a hacer para empezar. Necesitaré un balón especial para este. Tiene que ser resistente al calor, resistente al frío y resistente al espacio. Así es, lo dije, resistente al espacio exterior. It's kind of a bounce shot. I'm going to bounce the ball off the water fountain, off the third cloud, the one that's shaped like a Cadillac. Es como un tiro de rebote. Voy a hacer rebotar la pelota en esa fuente de agua, en la tercera nube, esa que tiene forma de Cadillac. Off the moon, from there, the ball will ricochet through the vacuum of space. Astronomers will write articles asking, what is this new basketball-shaped comet?
It will go on through space until it hits Saturn, rolling on the edge of the rings 3 times, then spin off. Sobre la luna, desde ahí la bola rebotará a través del vacío del espacio. Los astrónomos escribirán artículos preguntando, ¿qué es ese nuevo cometa con forma de baloncesto? Continuará por el espacio hasta que llegue a Saturno, rodando por el borde de los anillos 3 veces y luego girará. And come flying back to Earth, past the moon, through the clouds, and lastly through that hoop, right there. Y regresará volando a la Tierra, más allá de la luna, a través de las nubes y por último a través de ese aro que está ahí. That's not bad. Not bad at all. Eso no está mal, no está nada mal. Question number 3. Rocketeer. What are the advantages of playing a game that is played with just using your imagination? Pause the video to turn and talk with your family member or caring adult. Start the video up again when you have finished talking. Pregunta número 3. Rocketeer, ¿cuáles son las ventajas de jugar un juego que se juega simplemente usando tu imaginación? Pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que está a tu cuidado. Vuelve a iniciar el video cuando hayas terminado de hablar. Rocketeer, we have arrived at the end of our read aloud, which showed us the following. First, it taught us how to play the game of horse. Second, it showed us how fun and special friendships are. And third, it showed us that our imagination is everything. By using it, we can do anything and go anywhere. Yes, Rocketeer, using your imagination is such an amazing tool. Your imagination can take you to places and allow you to be anything without actually leaving that very spot you stand. You can use it to pretend to travel to a different part of the world, be president of a country you discover, or even play a game with friends who live far away from you. Now that you have had some time to talk to your family member or caring adult about how much fun you can have by using your imagination, please make sure you record your response to the final question from our book on activity slide number 4. Family members and caring adults, we would love to hear your comments to the final question as well. Hearing everyone's voice adds great value and depth to our learning. Once you have finished recording your response to the question, you are halfway through your Los Dichos lesson. Take a break or keep on going to listen to our exciting activity video on slide number 5. See you soon. Rocketeer, llegamos al final de nuestra lectura en voz alta, que nos enseñó lo siguiente. Primero, nos enseñó a jugar el juego de caballo. Segundo, nos mostró lo divertidas y especiales que son las amistades. Y tercero, nos mostró que nuestra imaginación lo es todo. Y al usarla podemos hacer o ir a cualquier parte. Sí, Rocketeer, usar tu imaginación es una herramienta increíble. Tu imaginación puede llevarte a lugares y permitirte ser cualquier cosa sin dejar ese mismo lugar en el que te encuentras. Puedes usarlo para imaginar que viajas a una parte diferente del mundo, ser presidente de un país que descubres e incluso puedes jugar un juego con amigos que viven lejos de ti. Ahora que has tenido tiempo para hablar con un miembro de tu familia o con un adulto que está a tu cuidado sobre toda la diversión que puedes tener usando la imaginación, asegúrate de registrar tu respuesta a la pregunta final de nuestro libro sobre la página de actividades número 4. Miembros de la familia y adultos que están a tu cuidado, también nos encantaría escuchar sus comentarios sobre la pregunta final. Escuchar la voz de todos agrega un gran valor y profundidad a nuestro aprendizaje. Una vez que hayas terminado de registrar tu respuesta a la pregunta, estarás a la mitad de la lección de los dichos. Tómate un descanso o sigue escuchando nuestro emocionante video de actividades en la página número 5. Nos vemos pronto.
no vas, no llegas, si no empiezas, no acabas.